Buenos días, mi nombre es Luis Pinto, soy residente del segundo año del Servicio de Gastroenterología Dr. José Vicente Arenas y el día de hoy, continuando con las sesiones académicas, estaremos hablando acerca de hepatitis viral. La hepatitis viral se define como una lesión inflamatoria difusa del parénquima hepático que es producida por varios agentes virales, conocidos como virus hepatotrófos, que incluyen el virus de hepatitis A, B, C, D, E, F y G, siendo los de mayor prevalencia los virus de hepatitis A, B y C. Sin embargo, este proceso inflamatorio también puede ser ocasionado por otros virus de familias y géneros distintos que tienen afinidad por el parénquima hepático. Todos los virus hepatotróficos tienen la capacidad de ocasionar infección aguda, sin embargo, solo los virus B, C y D pueden ocasionar las formas crónicas de la enfermedad. Iniciaremos entonces hablando acerca del virus de la hepatitis A. El virus de la hepatitis A, vamos a conocer primero las características generales. Este pertenece a la familia Picornaviridae, género hepatovirus. Es una partícula pequeña que mide de 27 a 32 nanómetros, de simetría icosaédrica y cúbica. Tiene un genoma lineal de ARN monocatenario de 7.5 kilobytes, sin cubierta. Este posee una cápside que contiene 3 polipéptidos llamados BP1, BP2 y BP3, los cuales poseen capacidad antigénica. Este virus puede inactivarse mediante ebullición durante 1 minuto, contacto con formaldehído y cloro o por radiación ultravioleta. La prevalencia a nivel mundial es alta, la enfermedad fulminante es infrecuente, la enfermedad es un virus que no tiene capacidad de cronificar ni tiene potencial oncogénico. Se conocen 6 genotipos del virus de hepatitis A, sin embargo solamente 3 de ellos, que son el genotipo 1, 2 y 3, son los que están asociados a infección en el humano. Estos genotipos son indiferenciables inmunológicamente y pertenecen a un solo serotipo. El virus de la hepatitis A es replicable en cultivos celulares a diferencia de otros virus de hepatitis, y en cuanto a la dosis infectante no se conoce con exactitud cuál es la misma. Sin embargo, se presume que la dosis es considerablemente baja y abarca aproximadamente de 10 a 100 partículas virales. En cuanto a la epidemiología, tenemos que es una infección de distribución mundial. Sin embargo, hay mayor prevalencia en países subdesarrollados o en vías de desarrollo debido a las condiciones sociosanitarias precarias. Se presenta en forma esporádica y endémica. Es poco frecuente en lactantes y en niños. Sin embargo, los niños tienen un papel importante en lo que es la diseminación de la enfermedad. No tiene predominio en cuanto a género y se pueden presentar brotes en forma común en lugares como grupos familiares en donde existe un miembro infectado, instituciones de cuidado, asilos, tropas militares, guarderías y hospitales. Acá podemos observar entonces un mapa mundial sobre los patrones de endemicidad del virus hepatitis A según la OMS para el año 2005, observando que las áreas de mayor endemicidad estaban representadas por la mayor parte del continente africano y una región del componente asiático. El continente suramericano representa un área de endemicidad intermedia. En lo que respecta a la transmisión, la principal vía de transmisión es la vía fecal oral, la cual se ve favorecida por el contacto cercano con pacientes portadores del virus, como puede ocurrir en hospitales, grupos familiares, asilos, guarderías, o por contacto bucoanal en determinadas prácticas sexuales. Los niños tienen un papel relevante en lo que es la propagación de la enfermedad, ya que en la mayoría de las ocasiones esta se presenta en forma sintomática o con síntomas inespecíficos, pasa inadvertida y permite por lo tanto la diseminación del agente viral a los familiares que están cercanos. Con menor frecuencia que el contacto estrecho también ocurre la transmisión mediante la ingesta de agua y alimentos contaminados, siendo la principal fuente de estos los mariscos y las verduras que crecen del suelo. También puede ocurrir por la ingesta de fiambres, sándwich, frutas, jugos de frutas, leche y productos lácteos. Es importante destacar que la contaminación de los alimentos a través de los manipuladores de alimentos infectados también ocurre con determinada frecuencia. De igual forma, la transmisión por vía hemática, ya sea por hemoderivados contaminados o el uso compartido de agujas contaminadas, es excepcionalmente infrecuente.
En cuanto a la fisiopatología, tenemos que este virus tiene un periodo de incubación de 15 a 50 días con una media de 28 días y este periodo es independiente de la vía de inoculación. La frecuencia estacional es un virus que puede presentarse durante todo el año, sin embargo predomina en otoño. El periodo de mayor infectividad se presenta desde 1 a 2 semanas antes del inicio de la ictericia o elevación de las enzimas hepáticas. El periodo durante el cual permanece el virus en sangre es desde 2 semanas antes hasta 1 semana después de la ictericia. En ese permanece desde 2 semanas antes hasta 2 semanas después del inicio de la ictericia y su presencia en orina, saliva y semen es infrecuente. Continuando entonces con la fisiopatología, vamos a hablar entonces cómo es el ciclo de vida y replicación del virus. Posterior a la ingesta de las partículas virales, debido a la capacidad de resistencia al ácido, el virus atraviesa la barrera ácida gástrica y alcanza el intestino delgado. A este nivel entra en el torrente sanguíneo y por medio de la circulación enterohepática alcanza el parénquima hepático. A nivel hepático, el virus se va a adherir al hepatocito mediante la unión del receptor celular tipo 1 del virus con el receptor tipo inmunoglobulina del hepatocito y a través de esto ocurre entonces la endocitosis. Dentro del citoplasma del hepatocito se produce la pérdida de la cápside con posterior replicación del ARN viral mediante la ARN polimerasa. Una vez que se formaron las copias virales, se produce entonces la salida del virus mediante exocitosis. La replicación viral en el citoplasma del hepatocito va a desencadenar una respuesta inmunitaria con hiperplasia de los macrófagos hepáticos y proliferación de los linfocitos T que originan el proceso inflamatorio en el órgano. Posterior a que el virus sale del hepatocito, es excretado con la bilis y alcanza nuevamente el intestino delgado y posteriormente es expulsado en las heces. En cuanto a la clínica, hay que tomar en consideración que la hepatitis aguda la hepatitis A es una enfermedad aguda y autolimitada que tiene un curso aproximado de 1 a 4 semanas, que sin embargo en algunas ocasiones puede extenderse incluso hasta 6 meses sin cronificar y que este va a tener un periodo de convalecencia de 2 a 6 semanas. El restablecimiento del estado de salud ocurre en el 98% de los casos. Este puede cursar en forma sintomática, que de hecho es la forma de presentación más común en niños, correspondiendo al 90% de los casos, y en adultos solamente corresponde un 30 a 40% de los casos. La clínica de la hepatitis aguda, de la hepatitis A, se va a dividir en una fase prodrómica y una fase ictérica. La fase prodrómica ocurre desde 1 a 7 días antes del inicio de la coluria y la ictericia y se caracteriza por síntomas vagos e inespecíficos que incluyen astenia, adinamia, anorexia, dolor abdominal, cefalea, fiebre, náuseas, vómitos, diarrea, que es poco frecuente en adultos, prurito, que de hecho es una manifestación tardía y puede ocurrir incluso hasta 2 semanas después de haber iniciado los síntomas, hepatoesplenomegalia y pérdida de peso. La fase ictérica se caracteriza entonces por la aparición de tinte ictérico y piel y mucosas, coluria y acolia. La ictericia está presente en el 80% de los casos de hepatitis A, sin embargo, un 30% de los pacientes infectados puede cursar en forma anictérica. En cuanto a las complicaciones, tenemos varias complicaciones descritas. Está la hepatitis coliestásica, la cual es una complicación tardía de la infección y que se caracteriza por ictericia persistente y datos de colestasis intrahepática en ausencia de lesión hepatocelular grave. La hepatitis fulminante es una complicación poco frecuente, ocurre en menos del 3% de los pacientes infectados, generalmente en mayores de 50 años. Este genera un cuadro de insuficiencia hepática aguda severa con encefalopatía hepática de rápida evolución y que está asociada a una elevada mortalidad. La hepatitis recidivante ocurre en el 6% de los casos. En esta oportunidad hay reaparición de los síntomas y reaparición del virus en las heces y nuevamente se produce la alteración de las pruebas bioquímicas. Este suele presentarse de 1 a 4 meses después de haber resuelto los síntomas iniciales y en esta recidiva suele haber una recuperación más lenta del cuadro clínico en comparación con el primer episodio.
La hepatitis autoinmune ocurre en pacientes que están genéticamente predispuestos y es por reacción de inmunidad cruzada. Otras complicaciones también descritas son la pancreatitis y la colecistitis alitiásica. En cuanto al diagnóstico, tenemos que es importante establecer el diagnóstico mediante la combinación de datos obtenidos en el interrogatorio, la evaluación clínica, los métodos de laboratorio que incluyen el perfil bioquímico hepático y los aspectos o los métodos serológicos que realmente son los que nos van a establecer el diagnóstico definitivo. A nivel de laboratorio, observamos entonces que en la hematología completa característicamente hay presencia de leucopenia con linfocitosis y neutropenia, especialmente en la fase preictérica. El tiempo de protrombina y las proteínas van a estar dentro de los límites normales. Las bilirrubinas se van a elevar a expensas de la directa, generalmente con cifras que se encuentran entre 5 a 6 miligramos por decilitro. Sin embargo, en la hepatitis colestásica hay una elevación mucho más marcada de los valores y esto puede alcanzar hasta 25 miligramos por decilitro. La elevación de transaminasas es la alteración del laboratorio más común en los pacientes con hepatitis A. Podemos observar que la elevación de la TGO y la TGP alcanza de 5 a 10 veces su valor normal y esta elevación puede permanecer en forma sostenida incluso hasta por 2 meses. La fosfatasa alcalina se eleva alcanzando un valor hasta 3 veces su valor normal. La velocidad de sedimentación globular también se eleva, por lo generalmente en la fase preictérica. Sin embargo, luego va regresando en forma progresiva a sus valores normales. El examen de orina puede detectar la presencia de bilirrubina incluso antes de que existan manifestaciones clínicas de la enfermedad. En cuanto a lo que es el diagnóstico mediante serologías virales, este consiste en la detección de los anticuerpos contra el virus hepatitis A, que van a ser de dos tipos, de tipo IgM y de tipo IgG, y son los que van a establecer el diagnóstico definitivo. El anticuerpo tipo IgM es el que establece el diagnóstico de infección activa y este se eleva durante la fase aguda de la enfermedad y alcanza su máximo valor de 1 a 2 semanas después de la elevación de las transaminasas y posteriormente se produce un descenso progresivo de sus concentraciones en los primeros 3 a 6 meses de evolución. Los anticuerpos de tipo IgG aparecen después del inicio de la enfermedad y estos pueden permanecer por décadas. Sin embargo, él presenta un pico inicial en el primer mes de evolución y luego puede permanecer en el suero en forma estable durante 4 a 6 meses de evolución. Tenemos entonces acá un diagrama de cómo va a ser la prolongación o la persistencia de determinados agentes o de determinadas características del virus en el tiempo. Tenemos entonces que el virus en sangre se va a presentar, como habíamos dicho, desde 1 o 2 semanas antes de la aparición de la ictericia hasta 1 semana después de que inicia la misma. El virus en S está presente desde 2 semanas antes hasta 2 semanas después de la aparición de la ictericia. La elevación de las transaminasas ocurre entonces aproximadamente desde las 2 semanas antes del inicio y puede permanecer incluso hasta 2 meses después de la aparición de los síntomas, y la ictericia puede tener una duración variable y esta puede presentarse incluso desde unas 2 semanas o desde 2 a 4 semanas posterior a la exposición y puede mantenerse hasta 6 o 7 semanas después de la exposición viral. En cuanto al tratamiento, hay que tomar en consideración que la hepatitis A no tiene un tratamiento específico y generalmente se recomiendan medidas de soporte como reposo físico, dieta baja en grasa en casos de que exista intolerancia, ingesta de agua abundante y tratamiento asintomático, evitando el uso de fármacos hepatotóxicos. Generalmente no está indicado el ingreso hospitalario, solamente se ingresa a aquellos pacientes que no tengan acceso a cuidados médicos adecuados o en los casos infrecuentes de hepatitis fulminante, donde es necesaria la hospitalización en la unidad de cuidados intensivos y la realización de trasplante hepático. Estos pacientes, en caso de encontrarse hospitalizados, deben tener una habitación y baños independientes para evitar entonces la transmisión del agente viral.
En cuanto a las medidas de prevención, tenemos que realmente es una enfermedad fácilmente prevenible y que con medidas sencillas podemos entonces evitar la aparición y diseminación del agente viral. Entre estas medidas tenemos las siguientes. La principal es el lavado de las manos con agua y jabón en las siguientes situaciones: antes de consumir o preparar alimentos, después de ir al baño, después de cambiar pañales o de tener relaciones sexuales, adquirir o consumir alimentos en locales que estén autorizados por las instituciones sanitarias, limpieza diaria de los utensilios del baño con agua y cloro, consumir carnes, pescados y mariscos bien cocidos, lavar muy bien las frutas y verduras, especialmente si se van a comer crudas, consumir solamente agua potable y en caso de no disponer de la misma, entonces hervir el agua durante aproximadamente 1 minuto y evitar el contacto buco-anal durante las prácticas sexuales. De igual forma, se ha desarrollado una vacuna para el virus contra el virus hepatitis A. Tenemos realmente dos opciones. Está la vacuna de virus inactivos en formalina y existe la vacuna combinada de hepatitis A y hepatitis B. Ambas, la vacuna de virus inactivo se administra en 2 dosis y la que es combinada con el virus hepatitis B se administra en 3 dosis. Se recomienda para niños mayores de 12 meses, viajeros internacionales, especialmente cuando viajan frecuentemente a zonas de alta endemicidad, homosexuales y usuarios de drogas endovenosas. Continuaremos entonces ahora hablando sobre el segundo virus hepatotrofo, que es el virus hepatitis B. Entonces, en cuanto a las características generales del virus, tenemos que pertenece a la familia Hepatnaviridae, género Orthohepatnavirus. Es un virión esférico de 42 nanómetros que posee envoltura en donde se encuentra el antígeno de superficie. El genoma está formado por un ADN bicatenario circular cerrado que tiene un tamaño de 3.2 kilobytes o 3200 bases en nucleótidos. En cuanto a la estabilidad, este virus permanece estable con temperaturas menores de 20 grados centígrados hasta por 20 años y es resistente al congelamiento y descongelamiento, a la desecación y a la luz ultravioleta. Es sensible al ácido y a temperaturas mayores de 100 grados centígrados por 1 minuto y a hipoclorito de sodio al 0.5% durante 3 minutos. Las tres principales formas de transmisión son la vía parenteral o percutánea mediante el uso de drogas intravenosas, transfusión de hemoderivados contaminados, pacientes en hemodiálisis o exposición a sangre y líquidos corporales contaminados entre los trabajadores de la salud. La transmisión sexual también es una de las vías principales, ya sea tanto en relaciones homosexuales como heterosexuales, y la transmisión vertical debido al contacto del feto con la sangre y las secreciones contaminadas durante el paso por el canal de parto. La prevalencia de la infección a nivel mundial es alta, la enfermedad fulminante es infrecuente, sin embargo tiene una alta tendencia hacia la cronicidad y tiene un alto potencial oncogénico. En cuanto a la epidemiología, esta también es una infección de distribución mundial. Según la OMS, existen aproximadamente 300 millones de portadores crónicos en el mundo. En Latinoamérica y el Caribe se presentan alrededor de 400.000 nuevos casos en forma anual. Existen zonas de endemicidad alta, en donde más del 8% de la población está crónicamente infectada, de endemicidad moderada, en donde 2 al 7% de la población está crónicamente infectada, y áreas de baja endemicidad en donde menos del 2% de la población va a estar infectada. Según la CDC, los casos anuales de hepatitis B aguda han disminuido en forma progresiva en aproximadamente un 50% desde los años 80 y esto probablemente está asociado con la aparición o la creación de la vacuna contra la hepatitis B y a los cambios de comportamiento de los drogadictos y los homosexuales. En cuanto a lo que es la estructura viral, tenemos entonces que este es un virión esférico de 42 nanómetros. Esta partícula usualmente es conocida como partícula de Danne. Puede tener otras variaciones y puede encontrarse en forma filamentosa con menor tamaño, pero no es la forma frecuente. El virus va a tener dos componentes o dos compartimentos. Un compartimento externo que está compuesto por la bicapa de fosfolípidos y el antígeno de superficie, el cual es una proteína que se intercala entre los fosfolípidos de la bicapa y que se va a dividir de acuerdo a su tamaño en antígenos cortos, medianos y largos. Estas proteínas son partículas altamente antigénicas e inmunógenas y tiene un compartimiento interno
Está formado de afuera hacia adentro por la nucleocápside de 27 nanómetros, dentro de la cual se encuentra el antígeno central o core, que también es una proteína que tiene un alto potencial inmunógeno y antigénico. En la porción central se encuentra entonces el ADN de doble cadena y la ADN polimerasa o polimerasa viral. El ADN del virus hepatitis B tiene una cadena larga y una cadena corta. En la cadena larga se encuentra toda la información genómica del virus y las secuencias de genes que codifican las proteínas virales. Estas secuencias van a codificar tanto proteínas estructurales como las proteínas pre-S de superficie y core, y las proteínas de replicación como la polimerasa y la proteína X, la cual es una proteína reguladora que actúa como una molécula activadora de la transcripción. De igual forma, tenemos un antígeno adicional llamado antígeno E, el cual es una proteína de peso molecular elevado que contiene o que se encuentra en la región precore y que está relacionada con la replicación viral activa y con la viremia masiva. En cuanto a lo que es el mecanismo de replicación viral, tenemos que la adhesión del virus de hepatitis a la superficie de los hepatocitos va a ocurrir mediante el antígeno de superficie, y este le va a permitir entonces la endocitosis e ingresar al interior de la célula. Una vez que se encuentra en el citoplasma del hepatocito, se produce la desenvoltura del virus y posteriormente las enzimas celulares convierten el ADN parcialmente bicatenario en ADN circular cerrado de forma covalente, el cual sirve de plantilla para la formación de ARN mensajero y del pregenoma de ARN del virus hepatitis B. Este pregenoma va a sufrir encapsidación en el citoplasma y sirve de molde para la transcriptasa inversa de la polimerasa viral. Posteriormente, la actividad ribonucleasa H de la polimerasa retira la plantilla de ARN a medida que sintetiza el ADN de cadena negativa en forma inicial, y posteriormente en forma tardía inicia la transcripción o la síntesis del ADN de cadena positiva. Las partículas de ADN experimentan brotes de gemación en las membranas pre-Golgi y allí adquieren los antígenos de superficie y posteriormente pueden salir de la célula o volver a entrar al ciclo de infección intracelular. Continuando entonces con la patogenia, tenemos entonces ahora los cambios que se van a producir en las distintas etapas de evolución de la hepatitis B. Iniciamos entonces con la hepatitis aguda. Después que ocurre la replicación del virus en el citoplasma del hepatocito, se produce una degeneración de las células parenquimatosas en placas y necrosis del hepatocito. Eso trae como consecuencia una reacción inflamatoria lobular difusa con destrucción de los cordones de los hepatocitos. Estos cambios parenquimatosos van a conllevar a hiperplasia de las células reticuloendoteliales o de Kupffer e infiltración periportal de células mononucleares y macrófagos que van a exacerbar la necrosis hepatocelular, y que en algunas ocasiones es tan extensa que puede ocasionar hepatitis fulminante en aproximadamente 1 a 2% de los casos. Sin embargo, en la hepatitis aguda la estructura reticular permanece intacta, por lo que el tejido hepático lesionado puede recuperarse entre 8 a 2 semanas después del proceso inflamatorio. En la hepatitis crónica activa tenemos que la estructura lobular está conservada, sin embargo hay inflamación portal y se observan que los hepatocitos periportales están edematizados y pálidos con fibrosis nula o leve. Esta es la lesión que se observa con frecuencia en pacientes portadores asintomáticos que generalmente no evolucionan hacia cirrosis y que por lo tanto tienen un pronóstico favorable. En la hepatitis crónica activa tenemos que hay inflamación y necrosis permanente del parénquima hepático que conlleva a destrucción de la estructura reticular y formación de puentes sobre las tríadas portales. Esta destrucción de la estructura reticular no permite la regeneración adecuada de las células, lo que puede entonces conllevar a fibrosis y aparición de cirrosis hepática y posteriormente la progresión hacia carcinoma hepatocelular en 15 a 60 años. En cuanto a lo que es la clínica, vamos entonces a dividir las manifestaciones en dos partes, lo que estaría representado por hepatitis B aguda y hepatitis B crónica. Desde el punto de vista clínico, la hepatitis B aguda se puede presentar con un cuadro sintomático similar a cualquier otra forma de hepatitis viral aguda. De hecho, el 80% de los pacientes la fase aguda de la enfermedad puede pasar desapercibida.
En la hepatitis B aguda se conocen tres periodos específicos que son el periodo de incubación, el periodo clínico y el periodo de convalecencia. El periodo de incubación de la hepatitis B tiene una duración variable entre 40 y 140 días con una media de 60 a 90 días y este periodo puede variar en base a la dosis de exposición y a la vía de transmisión, observando que se prolonga en aquellos pacientes que estuvieron expuestos a una dosis baja del virus o que fueron infectados por una vía diferente a la parenteral o percutánea. En cuanto al periodo clínico, tenemos que este se va a dividir en dos fases, una fase preictérica y una fase ictérica. La fase preictérica es insidiosa, habitualmente dura entre 7 a 10 días y tiene una sintomatología vaga e inespecífica que incluye dolor abdominal, febrícula o fiebre, cefalea, malestar general, fatiga, astenia, mialgias, artralgias, hiporexia, náuseas o vómitos. Durante esta fase es poco frecuente encontrar datos relevantes en el examen físico, sin embargo suele predominar la hepatomegalia y el dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen y es poco frecuente observar esplenomegalia o adenopatías. La fase ictérica ocurre en el 10 a 20% de todos los casos y durante esta fase disminuye la intensidad de los síntomas generales y hay aparición del tinte ictérico en piel y mucosas y coluria. Adicionalmente, algunos pacientes presentan una pérdida de peso moderada de entre 2.5 a 5 kilogramos. La fase ictérica va a tener una duración variable y no predice la evolución final que tiene el proceso. Normalmente se espera la recuperación completa de 3 a 4 meses después de la ictericia en las 3/4 partes de los casos no complicados. La hepatitis fulminante ocurre en menos del 1% de los pacientes y se caracteriza porque ahí desarrolla insuficiencia hepática severa con encefalopatía hepática de rápida evolución y que tiene una mortalidad elevada de hasta 80% que puede variar de acuerdo a la edad. Estos pacientes ameritan trasplante hepático y el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. En cuanto a lo que es la hepatitis B crónica, tenemos que realmente esta es asintomática en el 80% de los casos. Sin embargo, un 20-30% de los pacientes manifiesta como síntoma predominante la astenia, sin embargo, la fatiga. Sin embargo, en algunos pacientes esta es definida como astenia o debilidad generalizada. En estadios avanzados, en los cuales ya hay una mayor disfunción del órgano, pueden observarse otros síntomas como náuseas, hiporexia, molestias abdominales, pérdida de peso, ictericia, coluria o datos de insuficiencia hepática en grados variables. La complicación principal de la cronicidad incluye la progresión a cirrosis hepática y el desarrollo de hepatocarcinoma. El examen físico en estos pacientes puede ser normal o se pueden detectar hallazgos como hepatomegalia dolorosa, telangiectasias, eritema palmar, distribución ginecoide del vello y ginecomastia en hombres, edemas periféricos, ascitis, red venosa colateral, pérdida de peso y alteraciones del sueño vigilia que suelen ser indicativos de cirrosis hepática. La posibilidad de progresar desde una hepatitis B crónica a cirrosis va a depender de la edad, observando que esta progresión ocurre en el 90-95% de los niños menores de 5 años infectados crónicamente con hepatitis B y solamente ocurre en el 5 a 10% de los adultos que están infectados con el virus. El agravamiento súbito de la hepatitis B crónica sugiere o puede ocurrir por reactivación de la enfermedad en donde hay nuevamente presencia de antígeno E y antígeno de superficie positivo o porque hay sobreinfección con el antígeno delta, que es el antígeno de la hepatitis D. El 5 a 10% de los pacientes, ya sea en fase aguda o crónica, pueden presentar manifestaciones extrahepáticas que generalmente son secundarias a la formación y acumulación de inmunocomplejos. Entre estas manifestaciones extrahepáticas tenemos entonces urticaria, exantema, serositis, poliartritis, miositis y tenosinovitis, vasculitis necrotizante, poliarteritis nodosa y glomerulonefritis membranosa o membranoproliferativa.
En lo que respecta al diagnóstico, entonces, ante la sospecha clínica es importante siempre realizar un adecuado interrogatorio y de esta manera poder obtener datos sobre posibles factores de riesgo, como son el uso de drogas endovenosas, transfusión de hemoderivados, antecedentes de profesiones de riesgo, como son los trabajadores de la industria sexual y los trabajadores de la salud, prácticas sexuales de riesgo como promiscuidad o sexo sin protección. Sin embargo, el diagnóstico definitivo se va a realizar mediante las serologías virales que nos van a permitir detectar los antígenos del virus y los anticuerpos dirigidos contra dichos antígenos. Ahí tenemos que ahora vamos a explicar cada uno de estos componentes. El antígeno de superficie determina infección activa, sin embargo, él no se correlaciona con el grado de actividad ni de replicación viral, y este permite identificar entre hepatitis aguda y crónica en base al tiempo de permanencia, observando que si está presente por más de 6 meses es indicativo de cronicidad. El antígeno E es un marcador de replicación viral y de infección activa en conjunto con el antígeno de superficie. El antígeno COR se detecta exclusivamente en los hepatocitos infectados y está presente tanto en las formas agudas como en las formas crónicas. El ADN viral se detecta mediante PCR y su presencia indica infección activa, y este está presente tanto en hepatitis crónica como en la hepatitis aguda. El anticuerpo contra el antígeno de superficie se detecta durante la fase de convalecencia de la enfermedad y es indicativo de recuperación y desarrollo de inmunidad. El anticuerpo contra el COR aparece desde el inicio de los síntomas y persiste durante toda la vida. Es indicativo de infección, pero no permite diferenciar si es aguda o crónica. Los pacientes vacunados no expresan este anticuerpo y eso permite diferenciar si el paciente adquiere inmunidad mediante infección o mediante la inmunización. El anticuerpo contra el COR de tipo IgM se detecta desde el inicio de la enfermedad y va a persistir durante 3 a 12 meses, incluso si la infección ha sido resuelta. El anticuerpo contra el antígeno E en la hepatitis aguda es indicativo de que la infección está en vía de resolución y que hay una disminución de la replicación viral y por lo tanto de los títulos del virus a nivel sérico, a pesar de que persista el antígeno de superficie. La mayoría de los pacientes que desarrollan este anticuerpo, la enfermedad se resuelve o tienen un daño hepático mínimo. La ADN polimerasa es un marcador muy útil para evaluar entonces la respuesta al tratamiento viral. Tenemos entonces ahora esta tabla sobre la interpretación de las pruebas serológicas en la hepatitis B. Tenemos entonces varios escenarios donde está la hepatitis B aguda, crónica activa, crónica inactiva y los estados de inmunidad. La hepatitis B aguda, vamos a observar que característicamente el antígeno de superficie, el antígeno E, el ADN viral van a estar positivos, el anticuerpo antiantígeno de superficie y el anticuerpo antígeno E están negativos, mientras que el anticuerpo contra el COR, tanto el total como la fracción IgM, van a estar positivos. En la hepatitis B crónica activa observamos que el antígeno de superficie está positivo, el antígeno E está positivo y el ADN viral está positivo. El anticuerpo contra el antígeno de superficie va a estar negativo, el anticuerpo contra el antígeno E está positivo, el anticuerpo contra el COR total está positivo, pero la fracción IgM está negativa. En la hepatitis B crónica inactiva observamos que el antígeno de superficie está positivo, pero el antígeno E está negativo. El ADN viral está positivo, pero en bajos títulos. Observamos que los anticuerpos contra el antígeno de superficie están negativos, contra el antígeno E están positivos, contra el COR en la fracción total está positivo, pero la fracción IgM de igual forma está negativa. La inmunidad posterior a la infección, tenemos que entonces el antígeno de superficie está negativo, el anticuerpo contra el antígeno de superficie está positivo, el antígeno E está negativo, el anticuerpo contra el antígeno E va a estar positivo, el anticuerpo dirigido contra el COR total está positivo, la fracción IgM va a estar negativa. Y en la inmunidad posterior a la vacunación solamente hay positividad del anticuerpo dirigido contra el antígeno de superficie y el resto de los marcadores serológicos va a estar negativo.
En cuanto al tratamiento, tenemos que los pacientes con hepatitis crónica activa se recomienda el tratamiento para evitar entonces la progresión a cirrosis hepática y evitar el desarrollo de carcinoma hepatocelular. El tratamiento de primera línea está representado por el interferón alfa 2A pegilado, el entecavir y el tenofovir, siendo el de elección el interferón alfa 2A pegilado. El tratamiento está indicado en aquellos pacientes que tienen hepatitis crónica con antígeno de superficie, antígeno E y ADN viral positivos con elevación de transaminasas. Entonces, el interferón alfa, que es el de elección, se administra en una dosis de 5 millones de unidades orden día o 10 millones de unidades 3 veces por semana por vía subcutánea y se mantiene durante 4 meses. Este genera una disminución de la carga de ADN viral en un 25%. El entecavir es un inhibidor análogo de la guanosina de la polimerasa del virus de hepatitis B. Se administra en una dosis de 0.5 miligramos vía oral orden día durante un periodo aproximado de 4 meses. Su uso terapéutico conlleva una disminución del ADN viral en un 67% en pacientes con antígeno E positivo y en un 90% en pacientes con antígeno E negativo. El tenofovir es un inhibidor análogo de la transcriptasa inversa y la polimerasa y se administra en una dosis de 300 miligramos vía oral orden día. De igual forma, el uso de tenofovir conlleva una disminución de los títulos de ADN viral en un 76% en los pacientes con antígeno E positivo y de 93% en los pacientes con antígeno E negativo. En cuanto a la profilaxis, tenemos entonces la vacuna contra el virus de hepatitis B. Es una vacuna hecha de ADN recombinante que se utiliza para profilaxis preexposición. Esta se administra en 3 dosis, que corresponde a una dosis inicial y 2 dosis de refuerzo que se administran al mes y a los 6 meses posteriores a la primera dosis y tiene una efectividad de 90%. La efectividad de la vacuna va a disminuir en pacientes con comorbilidades importantes como obesidad, diabetes, tabaquismo acentuado, enfermedad hepática crónica y falla renal. Y es una vacuna que se administra por vía intramuscular. La gammaglobulina hiperinmune se obtiene del plasma de los donadores que tienen altos títulos de anticuerpos contra la hepatitis B, pero que no cuentan o están negativos para el antígeno de superficie y para la coinfección con VIH. Esta gamma-globulina hiperinmune tiene títulos de anticuerpos contra el antígeno de superficie de 1 en 100.000. Se utiliza para la profilaxis post-exposición y se recomienda administrar en los primeros 7 días después del contacto sexual o posterior al accidente laboral. Esta se administra en una dosis de 0.6 miligramos por kilogramo peso por vía intramuscular y se recomienda incluso una dosis adicional de 20 microgramos de la vacuna contra el virus hepatitis B. Para finalizar, estaremos hablando ahora sobre el virus de hepatitis C. Iniciamos entonces hablando de las características generales del virus. Tenemos entonces que el virus hepatitis C pertenece a la familia Flaviviridae, género Hepacivirus. Es un virión esférico de 60 nanómetros que posee envoltura, que está representada por una membrana lipídica. El genoma está formado por un ARN lineal monocatenario que está cubierto por una nucleocápside icosaédrica y este posee 5 genotipos que son altamente variables o heterogéneos en cuanto a su estructura, pero que son similares desde el punto de vista antigénico. Sin embargo, esta variabilidad de los genotipos le permite entonces al virus evadir a los sistemas inmunitarios del huésped. En cuanto a la estabilidad, este virus es sensible al ácido, al éter, al formol, al calentamiento y a la luz ultravioleta. La transmisión ocurre principalmente por vía parenteral y está generalmente asociada a la transfusión de hemoderivados contaminados y al uso de drogas inyectables que representa el 80% de los casos de transmisión de hepatitis C, pero también está asociado a la hemodiálisis, a pacientes hemofílicos, al personal de salud debido a la frecuencia de los accidentes laborales. Puede tener también transmisión sexual debido a prácticas sexuales riesgosas como sexo sin protección y promiscuidad, y la transmisión vertical que ocurre en el 3 al 10% de las pacientes, tomando en consideración que las madres que tienen coinfección por VIH o que tienen altas densidades virales tienen mayor posibilidad de transmitir la infección al recién nacido. La prevalencia mundial es moderada, la enfermedad fulminante es infrecuente, la enfermedad crónica y el potencial oncogénico es frecuente.
En cuanto a la epidemiología, la infección por hepatitis C es la principal causa de hepatitis posttransfusional. La OMS estima que la prevalencia mundial de la infección es de 0.5 a 3%. Existen aproximadamente más de 170 millones de portadores crónicos en todo el mundo. África, Asia y Sudamérica son consideradas zonas de alta prevalencia. Los trabajadores de la salud, según la OMS, mostraron una prevalencia de anticuerpos contra el virus hepatitis C de alrededor del 1%. En cuanto a lo que es el ciclo de replicación viral, hay que recordar que estos pacientes tienen una envoltura que está representada por una membrana lipídica, la cual está formada por apoproteínas de baja y muy baja densidad. Estas apoproteínas se adhieren a los receptores de la membrana del hepatocito y van a penetrar al interior de la célula mediante endocitosis. En el citoplasma del hepatocito se produce la desenvoltura del virus con liberación del material genético. Posteriormente se inicia la replicación del ARN a nivel del retículo endoplasmático rugoso y se inicia la formación también del resto de los componentes proteicos del virus, y adicionalmente a nivel del retículo endoplasmático se inicia entonces el ensamblaje de los distintos elementos tanto genéticos como proteicos del virus. Posteriormente estos elementos son trasladados al aparato de Golgi, en donde culmina el ensamblaje y se produce la maduración del virus con la formación de la membrana lipídica, y seguido a esto se produce entonces la salida del virus hacia el espacio extracelular, o puede haber infección de células vecinas por vía transcelular. Durante este proceso de replicación, las proteínas virales van a inhibir la acción de la interferón alfa y gamma y de otras citoquinas, y esto permite por lo tanto que haya un estado constante de infección y de inflamación. En cuanto a la clínica, tenemos que la hepatitis C tiene un periodo de incubación de 6 a 8 semanas. Sin embargo, el tiempo transcurrido desde la exposición al virus hasta la seroconversión puede tardar de 9 a 10 semanas. Clínicamente, la hepatitis C va a cursar con una fase de hepatitis aguda y una fase de hepatitis crónica. La hepatitis aguda es silente en el 95% de los casos y solamente un 5% de los pacientes infectados desarrolla ictericia. Menos del 1% de los infectados va a presentar hepatitis fulminante. Es bastante característico observar la elevación de transaminasas, normalmente con valores entre 200 y 600 unidades internacionales por litro, y estas pueden permanecer persistentemente elevadas, especialmente en la fase aguda, y luego presentar fluctuaciones de sus valores durante el resto del curso de la enfermedad. Aproximadamente el 80% de los pacientes con hepatitis aguda van a progresar a una hepatitis crónica en un lapso de 10 años. La hepatitis crónica es asintomática en la mayoría de las oportunidades y con menor frecuencia presenta síntomas inespecíficos como ictericia, fatiga, astenia, adinamia, hiporexia e hipoalbuminemia. 20 a 50% de estos pacientes van a progresar a cirrosis en un lapso de 5 a 10 años, y un 5 a 20% de los pacientes van a progresar a carcinoma hepatocelular en un lapso aproximado de 30 años. En cuanto al diagnóstico, tenemos que el diagnóstico definitivo se va a establecer mediante la detección de los anticuerpos contra el virus hepatitis C o la detección del ARN viral a nivel sérico. La detección de anticuerpos del virus hepatitis C se realiza mediante técnica de ELISA de segunda generación, que tiene una sensibilidad y especificidad de 82%, o mediante técnica de RIVA de segunda generación, que tiene una sensibilidad y especificidad mayor de 95%, y estas diferencias en la eficacia está basada en que la técnica RIVA analiza una mayor cantidad de antígenos virales en comparación con el ELISA. Los anticuerpos contra el virus hepatitis C de tipo IgM se van a detectar a partir de la cuarta semana posterior a la exposición. Sin embargo, pueden tener un periodo de detección variable que puede ir desde las 4 semanas hasta las 15 e incluso 20 semanas posterior a la exposición. El ARN viral se detecta mediante técnica de PCR, y este se detecta a partir de la segunda semana post-exposición y se mantiene en forma indefinida durante la hepatitis crónica. La biopsia hepática nos ayuda a confirmar el diagnóstico de hepatitis crónica en base a los hallazgos histopatológicos encontrados, que suelen incluir esteatosis, nódulos linfoides, colangitis crónica y distintos grados de fibrosis. El presente diagrama entonces nos va a mostrar la interacción de los distintos elementos tanto clínicos como de laboratorios que se presentan en la progresión de la hepatitis C.
podemos observar que en los primeros 6 meses hay un pico persistente de elevación de las transaminasas, que es el periodo durante el cual el paciente se encuentra sintomático, que puede o no estar sintomático en la hepatitis aguda. Ya a partir del segundo mes, a partir del primero al segundo mes, empieza a expresarse los anticuerpos contra el virus hepatitis C, los cuales continúan elevando los títulos y van a permanecer en forma indefinida durante el resto de la fase crónica de la enfermedad. Podemos observar también cómo hay fluctuaciones constantes de los valores de transaminasas durante el curso crónico de la enfermedad y la aparición de hepatocarcinoma en aproximadamente 20 a 30 años posterior a la exposición inicial. En cuanto al tratamiento, tenemos que el tratamiento antiviral se debe considerar en aquellos pacientes que tienen evidencia serológica del anticuerpo contra el virus hepatitis C asociado a una elevación persistente de las transaminasas y biopsia compatible con hepatitis crónica. Anteriormente, el tratamiento de primera línea estaba representado por la combinación del interferón alfa con ribavarina. El interferón alfa se administra una dosis de 3 millones de unidades por vía subcutánea 3 veces por semana durante 6 meses y la ribavarina en una dosis de 1000 a 1200 miligramos por vía oral orden día durante 6 meses. Este conllevaba una respuesta virológica de 30 a 35% para los pacientes que eran portadores del genotipo 1 y de 75 a 80% para los portadores del genotipo 2 y el genotipo 3. En la actualidad, el uso de interferón alfa está en desuso debido realmente a la gran cantidad de efectos adversos asociados y se han desarrollado con el fin de evitar esta cantidad de efectos adversos nuevas estrategias terapéuticas con dianas celulares que son más específicas para evitar la replicación viral y que generan una respuesta virológica sostenida. Entre estos grupos tenemos entonces los inhibidores de la proteasa NS3, NS4, en donde tenemos que los inicialmente estudiados fueron el telaprevir y boceprevir, que actualmente también están contraindicados debido a la gran cantidad de efectos adversos desarrollados. Sin embargo, tenemos otros actualmente en uso como simeprevir, asunaprevir, danoprevir, faldaprevir y bedoprevir. Están los inhibidores. Estos inhibidores de la proteasa NS3, NS4 van a evitar el fraccionamiento de los polipéptidos virales, lo cual es necesario para que pueda iniciar la fase de replicación del ARN viral. Están los inhibidores de la polimerasa NS5B y NS5A, que pueden ser nucleótidos y no nucleótidos, como el sofosbuvir, el tegobuvir, el daclatasvir y el ledipasvir. Están los inhibidores de la ciclofina, alisporivir, y los inhibidores de la proteína MIR122, como el miravirsen. Hay que tomar en consideración que el trasplante hepático solamente está indicado en los pacientes que tienen daño hepático crónico o hepatocarcinoma. Sin embargo, existe un riesgo de reinfección del trasplante de hasta el 50% debido a posibles depósitos extrahepáticos del virus. Muchísimas gracias. Esta es la bibliografía utilizada.